Hola a todos, hoy os vamos a presentar nuestro configurador web para estructuras de ascensores y mediante un ejemplo vamos a ir viendo todo lo que podemos configurar con respecto a una estructura con esta herramienta. Al final obtendremos unos archivos 3D para SolidWorks y unos planos de fabricación, así que vamos a ello. Lo primero es establecer el número de pedido, revisión y usuario. Y en la primera pantalla, en la de dimensiones, volvemos a tener esas opciones en el caso de que queramos modificarlo en algún momento y ya pasamos a configurar la estructura. Podríamos poner un usuario para que aparezca en los planos y aquí podríamos modificar las dimensiones de ancho y fondo de la estructura. También podríamos seleccionar mediante las flechas en qué zonas, en qué caras queremos que haya embarques. Podríamos poner las caras que queramos. En este caso, pues, por ejemplo, vamos a dejarlo en un embarque simple y desde el apartado de mecánica podríamos modificar el resto de cosas referentes a las guías. Aquí podemos elegir un modelo entre un montón de opciones. Podríamos modificar la distancia entre las guías, el descentramiento, que ahora vemos que está a 0 y por lo tanto aparecen en el esquema centradas, o la distancia aparece. También en la parte de abajo podríamos establecer en qué parte queremos que vaya la mecánica. Ahora está puesto en el lado izquierdo, podríamos ponerlo en la cara trasera y como vemos se nos ha actualizado aquí. También nos da la opción al configurador de establecer fijaciones extras para las guías. Podemos establecer un máximo de 10, marcaríamos cuál queremos y ahora las tenemos todas a 0. Podríamos poner, en el caso de que quisiéramos, a qué altura con respecto al suelo queremos que vaya cada una. En el apartado del alzado empezamos a establecer las medidas del alzado de la estructura. Modificaríamos primero la huida, poniéndola a la altura que quisiéramos, y el foso, y ya hemos visto todo aquí cómo se modifica. Por ejemplo, si modificamos la huida a 3100, veremos cómo se actualiza aquí, y lo mismo podríamos hacer con el foso. En todo momento los datos que vamos actualizando se nos actualizan en el menú de la derecha, que es un resumen tanto de las medidas que vamos poniendo como de los precios que llevamos hasta ahora. Después también tenemos para elegir el número de paradas y tenemos que elegir seleccionar entre la distancia entre paradas o el recorrido. En este caso hemos establecido 3 paradas y 3000 de altura entre cada parada. Una vez establecido eso, ya le daríamos a añadir plantas y aquí es donde entramos más en detalle. Con los iconos del más o de la papelera podemos agregar o quitar plantas y en el caso de que hubiéramos puesto más embarques, pues estas opciones estarían activas y podríamos ir jugando con puertas que queremos activar o desactivar. Si desactivamos la tercera nos desaparece y si la volvemos a activar, lo mismo. En cuanto a las alturas, elegimos modificar entre la altura relativa entre plantas o la altura absoluta de cada planta con respecto al suelo. Y si las modificamos, pues se nos van actualizando. La colocamos a 3200 y vemos como la altura absoluta también se ha actualizado. Continuaríamos configurando los pilares. En nuestro caso, el configurador nos hace que primero tengamos que elegir entre el tipo de pilar, ya sea ancho o estrecho, y en función de lo que seleccionemos nos dejará seleccionar en los desplegables unas medidas u otras. Como es estrecho nos da 100, 120 o 46, si los ponemos a ancho, pues las opciones que nos da son 120 u 80. Esto mismo se repite en las 4 esquinas. La siguiente parte que tenemos que configurar son las puertas. Nuestro configurador nos hace elegir primero el tipo de fabricante que tenemos y en base a eso iremos seleccionando el modelo y el tipo de puerta. Los fabricantes podemos elegir entre Fermato, MEF, Prolift o Vitur y los modelos en función del que seleccionemos. Por ejemplo, si ponemos Fermator, este variará. Dejamos la de 4010 y como veis las puertas se nos salen, vamos a ponerlas a una 2R y ya queda más hacia el otro lado. Con la posición de la embocadura iríamos desplazando la puerta. En este caso vamos a moverla un poco a 250. Podemos jugar también con los distintos tipos de dintel en función de la puerta que hayamos seleccionado, la altura libre, el paso libre y los montantes derecho e izquierdo. Si colocamos un paso libre muy grande, nos sale una nota de aviso de que estamos seleccionando una puerta demasiado grande y no nos cabe en el hueco. Por último, tendríamos que establecer la altura que queremos del primer travesaño, la altura del travesaño inferior
que serían estos de aquí, y si queremos que la puerta vaya volada. Eso en cuanto a las puertas. Si tuviéramos más embarques sería lo mismo con el resto de las caras. Continuaríamos con los cerramientos y habría que establecer a qué altura queremos que se colocara el primer travesaño, que serían estos de aquí, la altura del travesaño final, que se refiere a los superiores, la altura de los travesaños, que se refiere a todos estos que se repiten a lo largo de la estructura, y la altura del travesaño inicial, que en este caso son estos de aquí. Estas opciones nos permiten establecer en qué caras queremos que se coloque la ventilación o si no queremos que haya ventilación. Y a continuación pasamos a establecer los cerramientos de cada cara. Podemos elegir que tenga un cerramiento estándar, que sea un cerramiento mixto, que combine diferentes tipos de cerramientos estándar, que sea sin cerramiento, no haya nada, o que sea esqueleto. En este caso, como la cara F lleva las puertas, pues vamos a colocar que no haya ningún cerramiento más. En la cara L tenemos puesto un cerramiento estándar de cristal y nos informa que es un cristal de 3+3. En la cara R vamos a colocar un cerramiento mixto, para que lo veáis. Y aquí tenemos que poner de qué tipo queremos el primer cerramiento, pondremos chapa, y de qué tipo queremos el segundo, cristal. Y el cambio nos indica a qué altura se produce el cambio de material. En este caso está puesto a 758, que es aquí. Por último, en la cara B vamos a colocar un cerramiento de esqueleto, ya que como está la mecánica, vamos a poner que nos coloque solo los travesaños. Por último, quedaría configurar el tejado. Podemos elegir entre un tejado para interiores, cuando la estructura está en un interior, cuando la estructura está en el exterior o incluso que no llevara tejado. Si es para exterior, nos dejará elegir la orientación. Si la cambiamos, aquí vemos cómo varía y podemos elegir que alguno de los lados vaya a pared, con lo cual nos vuelve el pliegue hacia arriba. En cuanto a la orientación de la viga del gancho, la tenemos aquí podemos verla, es esta de aquí, y lo mismo, podemos jugar con la orientación. Esto sería todo lo que podemos configurar de la estructura. En la pestaña de planos lo que podemos es ver un resumen en 2D de la planta y del foso de lo que hemos ido configurando para que así nos sirva a modo de revisión antes de generar los archivos. Estas son las dimensiones que hemos puesto. También tenemos el resumen, como hemos comentado antes, para revisarlo todo, y desde el 3D, activando las cotas, podemos comprobar también de una manera muy visual todas las cosas que hemos ido poniendo. Si seleccionamos, por ejemplo, una vista frontal, la lectura se nos hace mucho más fácil. Aquí vemos las alturas de los pilares, el número de pilares que se repiten, la altura del final, que es el más especial. O si ponemos, por ejemplo, una vista lateral, podremos ver la distancia entre plantas o la huida y el foso, por ejemplo. También podemos desactivar las cotas y jugar con las perspectivas. A mayores de todo esto, tenemos la opción de ver el listado BOM de todo lo que hemos ido configurando. Lo tenemos aquí y tenemos también la posibilidad de filtrar por el tipo de piezas. Por ejemplo, si ponemos pilares, pues vemos todos los tipos de pilares que tenemos con sus medidas. Esto sería todo lo que podemos configurar, y una vez que lo tenemos todo claro, le daríamos a crear cerramientos, y una vez están generados los cerramientos, crearíamos la estructura. Una vez que ya le hemos dado a crear estructura, nos iríamos a SolidWorks y aquí generaríamos nuestra estructura. Tenemos para generar las 4 caras y la estructura. Primero tenemos que seleccionar los cerramientos, como hemos dicho, y generarlos, y a posteriori la estructura. Ya hemos creado los cerramientos, hacemos lo mismo con la estructura. Bueno, pues ya se nos han generado todos los archivos para SolidWorks, los tenemos todos en esta carpeta, en su carpeta del resultado, y podemos abrir la estructura. Como veis, obtenemos un 3D completo,
con sus ensamblajes de la estructura, los pilares, herramientas, con todas las partes, y es un 3D completamente funcional. También se nos han generado los planos. Este plano de la bandeja, los datos del cajetín todos rellenos, su nombre acotado, las secciones, todo encajado en el plano. Y pues por ver un ejemplo, pues uno del pilar. Con toda la posición de los taladros en función de las combinaciones que hemos ido poniendo y con las medidas de 110 por 80. Bueno, eso es todo lo que podemos conseguir con nuestro configurador y nos vemos en el siguiente vídeo.